Marcos Cochón es el presidente de la ADIES, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Está aquí con nosotros, un amigo que conozco hace muchísimo tiempo y que por supuesto agradezco de corazón que haya aceptado la invitación. Marcos, ¿cómo anda todo? Caramba, gracias por todo. Muchas gracias a ti, Héctor, por la invitación y finalmente estoy en tu programa. Así es, así es, así es. Puede mucho ajustar las agendas, ¿verdad? Porque es muy ajetreada, pero lo importante es que estamos aquí. Bueno, y entonces uno para comenzar quisiera decir, o quisiéramos iniciar un poco los asuntos del día a día, de si la tarifa, de si la deuda, de si el precio de los combustibles, de si los apagones, etcétera, nos permiten como ir más allá, un poco profundizar más de la realidad que tenemos de la industria eléctrica, la realidad que queremos y la realidad que nos hemos planteado de cara a lo que es pues uno de los principales pactos que se han contemplado, como es el pacto eléctrico. Y entonces como que quisiéramos un poco conocer de la realidad que tenemos y de la realidad ideal a donde deberíamos pues llegar, por supuesto dentro del contexto de las limitaciones que como nación, como país tenemos, pero bueno, ¿cómo podemos llegar a esto en base a lo que tenemos? Bueno, como te decía, gracias por la invitación. En la primera parte de tu pregunta, ¿qué tenemos hoy en la industria eléctrica dominicana? Tenemos una industria que está principalmente conformada por un sector de generación que ha hecho inversiones importantes en los últimos 15 años, pero aún así hay rezagos en las inversiones de generación porque el mismo esquema y la misma realidad financiera de la industria constituyen una barrera para que las inversiones sean más dinámicas, que es uno de los objetivos que todos quisiéramos ver. Por el lado de la transmisión tenemos una empresa que es 100% estatal, pero que funciona con principios técnicos muy correctos y coherentes por el hecho de la misma relación comercial que hace. Sus precios son 100% regulados y básicamente se maneja dentro de los parámetros regulados que tiene por la superintendencia sin mayores inconvenientes. Y tenemos básicamente un tercer segmento, que es el segmento de la distribución, que desde nuestro punto de vista es el segmento que presenta los mayores retos. En primer lugar, porque lo que tenemos hoy es el subsector más deficitario de los tres mencionados anteriormente. Es el subsector donde han habido en los últimos 15 años mayores intervenciones de políticas públicas, muchas veces equivocadas, y muchas veces se han hecho las intervenciones sin la necesidad de hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú diseñas políticas públicas de intervención estatal sin que hayan fallas de mercado, muchas veces tú justificas la intervención por una falla que no es real, o si existiera una falla real, diseñas una política que no es la correcta para atacar esa falla. Al final lo que la política pública genera es un mayor desequilibrio y termina generando más daños que beneficios desde el punto de vista del interés general, no del interés particular. Por ejemplo, tú tienes en el caso del sector de distribución las intervenciones del Estado para cubrir un subsidio, para cubrir las deficiencias operativas de las compañías distribuidoras. Ese subsidio, si en vez del Estado diseñar un subsidio general y abierto, es decir, si tu faltante son 5, yo te doy 5. Si tu faltante aumenta 10, yo te doy 10. Y si tu faltante aumenta 20, yo te doy 20. Cuando tú diseñas como política de subsidio a un sector industrial, como son las empresas distribuidoras, un subsidio abierto que no importa lo que falte, yo te lo doy, tú estás siendo un buen papá, pero no un buen padre. Entonces, ese tipo de política de subsidio están probadas que no son las más correctas para cubrir una falla. Si se iba a definir un subsidio para apoyar las pérdidas de la distribuidora por un periodo de transición, en primer lugar debió haberse diseñado por un periodo de transición y debió haberse diseñado como un subsidio no ascendente, sino neutro o descendente, claro, independientemente de la presión de costo efectiva que han tenido las distribuidoras, porque recordemos que los precios de los combustibles, desde el momento que inició el proceso en el año 99-2000 hasta el peor momento de los precios internacionales del petróleo en el 2011-2012, se multiplicaron por casi 5. Y es una realidad de costos. Ahora, si tú calculas esa realidad de costos y la sacas de lo que son las necesidades de subsidio, el subsidio que el gobierno ha estado dando por 15 años ya a las empresas distribuidoras ha sido ascendente. Y en vez de motivar a que ese subsector mejore su eficiencia y reduzca la pérdida,
lo que lo ha acomodado y que ellos mantengan los mismos niveles de pérdida más o menos. Entonces no ha habido un aporte. Esa política pública no se convirtió en un motor para generar bienestar general a todo el pueblo dominicano. Y ese es el tipo de política pública que lamentablemente se implementó y se sigue implementando en la República Dominicana en el sector eléctrico, y yo creo que esas son las cosas que debemos cambiar. Ahora, la segunda parte de tu pregunta, ¿a dónde debemos llegar? ¿A qué aspiramos? En un ejercicio que nosotros hemos hecho en la DIE, pensando en todos, en el interés general, ¿qué es lo que todos aspiramos? Todos aspiramos a un sector eléctrico que tenga la capacidad de darnos luz 24 horas durante los 365 días del año, con una calidad que es un estándar que debe fijar la Superintendencia de Electricidad. Para llegar ahí, ¿qué necesitamos? Necesitamos, por el lado de la distribución, como te decía, reducir esas pérdidas, garantizar que se vaya ajustando, ir convirtiendo a todos y cada uno de los ciudadanos dominicanos en consumidores eléctricos y en consumidores responsables. Es decir, aquellos consumidores que tengan la suficiente capacidad para entender cuál es su necesidad de consumo y consuman lo que necesitan, pero no consuman más de lo que necesitan. Por el otro lado, el Estado tiene que garantizar que todos y cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas y de las instituciones productivas reciban el mínimo de energía que requieren para optimizar su proceso productivo o sus procesos sociales de vida familiar, en el caso de los hogares. Y ese es el objetivo que debiéramos alcanzar. Ahora, ¿qué sucede hoy en día? Como hay un alto porcentaje, estamos hablando de un 33% del total de la energía que las distribuidoras compran a los generadores, ellas mismas no tienen la capacidad de facturarla y cobrarla a los clientes residenciales, a los clientes comerciales, a los clientes de gobierno, a los clientes industriales. Pues esos consumidores que no están asociando su consumo real con su consumo óptimo, posiblemente tengan un nivel de consumo un poco ampliado, un poco desorbitado. Y ese desequilibrio al final lo pagamos todos. Lo más triste del caso es que muchos de esos consumidores que hoy no ven ninguna factura están consumiendo por encima de lo que son sus propias necesidades. Y ese desperdicio es un costo social para todos. Entonces, esos costos sociales que no le aportan beneficio a ningún agente de la República Dominicana no se justifican. Y son un producto no querido de una política pública equivocada. Entonces, ya un poco identificado sobre todo el problema de lo que tiene que ver con la distribución, uno se pregunta ¿cuál sería el esquema perfecto? Porque a raíz del proceso de capitalización, también la parte de distribución fue al sector privado, o sea, lo lógico para que, bueno, ahí no se mire a nadie de o sea, usted es como las telefónicas, si usted tiene un servicio, usted tiene que pagar y punto. Pero también como que ahí hubo problemas, o sea, parece que hay un nudo gordiano, no sé si es por la cultura del pueblo dominicano, por lo que sea, pero hay un nudo gordiano en lo que uno dice, en eso fracasó también el sector privado. Y en eso, pues el público, ni modo, mantiene ese subsidio a la falta hasta de diligencia por parte de quienes van a dirigir eso para no seguir dependiendo de la plata que le da el Estado para mantener pues el servicio a flote. Mira, en muchos países del mundo que tienen esquemas diferentes, han funcionado esquemas diferentes. Por lo tanto, tú no puedes decir que hay un único esquema que garantizará que funcione en la República Dominicana y que hay esquemas que no van a funcionar en la República Dominicana. La realidad es que cuando uno diseña una política pública y diseña una estructura industrial, en este caso corporativa para el subsector de la distribución, el concepto empresarial de la estructura del esquema o de las empresas es importante. Pero lo más importante es básicamente el conjunto de políticas asociadas a cómo se van a respetar las reglas de juego que se definan para esa industria. En los países donde ha sido exitoso un esquema
de participación 100% estatal de las empresas distribuidoras, la razón principal por la que ha sido exitoso es porque las reglas de juego que se definieron en las relaciones comerciales entre las distribuidoras y sus clientes y las distribuidoras y sus suplidores se respetan y se han respetado. Y sobre todo se respetan las condiciones de mercado que son realidades estructurales. En economía, nosotros decimos que tú tienes dos variables principales. Una es la cantidad y la otra es el precio. Cuando a ti te envían una factura o tú vas a un comercio cualquiera a comprar un bien o un servicio, puede ser un restaurante, puede ser una zapatería o una tienda de tejido, a ti te venden y la factura va a decir, usted compró una camisa o usted compró 3 camisas y el precio unitario es A para el bien 1, B para el bien 2 y C para el bien 3, porque pueden ser camisas diferentes. Si el total, la sumatoria es su factura total. En el sector eléctrico es exactamente lo mismo. Una distribuidora compra de la compañía generadora un volumen de energía y compra un servicio que se llama capacidad, que es tener la reserva de los kilovatios ahí para cuando tú lo necesites producir la energía que tú demandas. Los consumidores hacen exactamente lo mismo, compran kilovatios horas. Algunos, que son los grandes consumidores, compran energía, kilovatios hora, y compran potencia por separado, y los precios pueden ser diferentes de un consumidor a otro por las características de consumo. Ahora bien, si tú consumes 10 y pagas 10 a un precio de 5, tu factura es de 50 y tú debes de pagar 50. Si el precio de 5 es correcto porque permite cubrir todos los costos en la cadena de pago, va a haber un equilibrio financiero en esa industria, desde el generador hasta el transmisor, el distribuidor, y los clientes finales van a estar pagando justamente lo que consumen en términos de cantidad por el precio que es justo y correcto. ¿Qué pasa en la República Dominicana? En la República Dominicana, como decíamos anteriormente, tú tienes un sector de generación que aunque ha hecho muchas inversiones, y ahí están, durante 15 años se han invertido casi 3.000 millones de dólares, se ha logrado cambiar la matriz energética de un sistema en el que se producía el 92% del total de la generación con derivados de petróleo en el año de 1998, en el día de hoy, digamos los 11 meses acumulados que llevamos del año 2014 y todo lo que fue el año 2013, se generó el 58% con otro tipo de combustible que no fuera derivado de petróleo. O sea, nosotros hemos logrado cambiar nuestra matriz en 15 años de un 90-10, es decir, en términos absolutos, 90% generado con derivados de petróleo, 10% en aquel entonces básicamente con hidroeléctrica. Hoy estamos generando casi 60% con carbón, con gas natural, con agua hidroeléctrica o con eólica, con viento. Y solo alrededor del 40%, un poquito más del 40%, se está generando con derivados del petróleo. Eso es un aporte significativo y es un cambio significativo en la matriz. Eso ha permitido diversificar los riesgos por el lado de la producción. Ahora bien, todavía existen mejoras del punto de vista de costo que se pueden hacer esa matriz, sí. Y es uno de los objetivos del pacto, trabajar en el lado de la generación qué políticas y qué marco debemos diseñar para que las personas, las instituciones, las empresas, personas jurídicas me refiero, ya sea el Estado Dominicano, sean empresas mixtas o sean empresas 100% privadas, se motiven a invertir en la generación, en aquellos proyectos que deberán ser el resultado de un plan de expansión de mínimo costo, que toda la sociedad esté de acuerdo y que técnicamente se haga, se calendarice y digamos, todo el mundo sepa que durante los próximos 20 o 30 años este es el plan de expansión y por aquí es que deben de venir las inversiones. Eso sería lo óptimo, lo deseable en el área de la generación. En el área de transmisión básicamente acompaña todo nuevo proyecto de generación, demanda nuevas líneas para conectar esos nuevos puntos con las redes existentes y demanda ampliar las redes existentes para garantizar que ese nuevo flujo no solamente llegue de donde no hay línea a donde hay línea, sino que en la estructura de líneas actuales no se provoque un cuello de botella porque algún segmento de los que hoy existen sea pequeño en comparación con el flujo de energía que debe transitar el día de mañana por ese mismo segmento. Esas inversiones son fácilmente cuantificables. Una vez tú definas lo que necesitas en generación, tú defines por consecuencia
las inversiones que necesitas en transmisión, y ahí tú tienes ya definido 2 segmentos de la industria. El tercer segmento es entonces la distribución. ¿Qué necesitamos en distribución? Necesitamos, por un lado, la parte de la red, ampliar la red para garantizar servicio a todo lo que lo demanden, pero también para garantizar que se puede evacuar toda esa nueva energía que está entrando desde las redes de transmisión y que no son más que el reflejo de toda la inversión existente en generación, más la nueva generación que va a entrar, y todo ese flujo debe llegar a los consumidores finales en la calidad y en la cantidad que manda la normativa. Y necesitamos, por el otro lado, una empresa, y ahorita tú introduciste el concepto, una empresa que se maneje como empresa, cuyo principal norte sea la atención y el servicio al cliente. ¿Por qué? Porque las empresas distribuidoras, sus clientes son 2 millones de consumidores, de hogares y de industrias y de empresas y de comercios. Los generadores, sus grandes consumidores son 3 empresas distribuidoras y unos 150 usuarios no regulados que a veces compran directamente a los generadores, a veces no. Pero si tú te pones a ver, es un universo relativamente pequeño donde tú no necesitas tener ese servicio al cliente tan especializado como tú lo necesitas en el segmento de la distribución. Las distribuidoras deben especializarse en ser principalmente prestadoras de servicio a una clientela, y la clientela debe conocer sus deberes y sus derechos, cumplir sus deberes para exigir plenamente sus derechos. Y si tú me preguntas a mí, eso es lo óptimo que nosotros deberíamos aspirar y buscar como sector eléctrico, en el pacto y en cualquier política pública que se diseñe dentro del pacto o fuera del pacto eléctrico. ¿Cómo no? Y sobre todo institucionalidad, y que los plazos no sean cambiados, las reglas de juego por cambio de gobierno, sino que eso sea parte de algo que no pueda variar, no pueda estar sujeto a oscilaciones. Tú has traído un punto sumamente importante que yo lo había dejado hasta ahora fuera del análisis porque estaba analizando la estructura de la industria. Sin embargo, como conocedor del derecho que eres, sabes muy bien que las instituciones y las personas y los agentes no se mueven porque sí. Los hilos conductores que mueven a las sociedades son precisamente los pactos legales, la constitución del país, las leyes que forman parte del abanico legal en su conjunto, el sistema judicial, que es un supervisor de que esas leyes se apliquen correctamente y de aplicar la ley correctamente de una manera equitativa y justa para solución de disputas cuando las hubiere entre los agentes de una sociedad. Ese conjunto de normas que parten de las leyes, la constitución, las leyes y las normas específicas técnicas que rigen a la industria son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque las reglas del juego están definidas en todo ese conjunto y en todo ese andamiaje legal, institucional y normativo. Y las instituciones deben de tener la suficiente independencia y sobre todo la madurez suficiente para poder aplicar y jugar su rol. Lamentablemente, y es una realidad nuestra que no solamente es dominicana, pero nos ha afectado al igual que otros muchos países en algunos momentos, el Estado, como definidor de la política, tiende a intervenir a veces de manera inconsciente, muchas veces de manera premeditada, tiende a intervenir el rol de algunas instituciones que, si bien es cierto son estatales, están llamadas a ser instituciones más neutras, como la Superintendencia de Electricidad. Y cuando por una política pública se interviene el accionar de una superintendencia, la superintendencia pierde rango de acción, pero pierde mucha credibilidad también para poder ejercer su rol cuando lo tiene que ejercer. Eso es un tema que hasta ahora, en estos 15 años de historia, ha sido más negativo que positivo en la República Dominicana, y es algo que también deberíamos estar analizando para tomar medidas correctas de política pública y de compromiso institucional a la luz del pacto eléctrico. ¿Cómo no? Bien, vamos a solicitar el permiso de Marcos Cochón. Él es el presidente de la ADIES, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.